De las políticas. Somos el equipo uno, integrantes es mi compañero Alcaraz y yo Barbosa. El olvido teórico de la elaboración de la política. Les vamos a hablar un poquito de por qué tenemos las políticas públicas olvidadas y por qué surgieron, por qué importan ahora, qué aportan, por qué son relevantes ahora en la ciencia política. Bueno, pues el gobierno en aquel entonces carecía de iniciativa propia, no tenía la capacidad de elegir sus propósitos y acciones. Este se prestó así mayor atención a la formación, estructura y funcionamiento del sistema político, al proceso de producción del consenso, proceso electoral, grupos de interés, competencia partidaria, cultura política, al conflicto y cambio social. Se dice que en aquel entonces el gobierno era, era más gobernado más que gobierno, pues. Y fue entonces así, es lógico estudiar la política más que las políticas. Este, en, en aquel entonces fue demasiado tarde se reconoció la autonomía relativa del gobierno como para revertir la tendencia dominante, destacar la especificidad e importancia de la elaboración de las políticas y reconocer su causalidad propia en el conjunto social y en el proceso político. Eso era porque las teorías sistémicas, marxistas, elitistas o pluralistas explicaban las decisiones del gobierno desde fuera del gobierno mismo. Se dice también que en aquel entonces el secreto de la decisión y su efectuación radicaba en las fuerzas y estructuras sociales exteriores y superiores aún más que el gobierno mismo. Dicen que terminaban con exhaustivamente la materia y la formación de la decisión. Otro factor muy importante en aquel entonces para que el gobierno no fuera un buen gobierno, por así decirlo, era la estructura económica, el conflicto de las clases sociales, el interjuego de los grupos de intereses. También nosotros tuvimos mucho que ver en el comportamiento social o cultural del sistema político. Eran los factores más socorridos para dar enteramente cuenta de por qué los gobiernos decidían de la manera en que lo hacían, de la manera incorrecta. Y hoy en la actualidad, como estamos, al parecer hoy parece que la comunidad científica está más dispuesta a concederle un mayor margen de maniobra a los gobiernos nacionales y locales, obviamente sin recaer en oportunismos decisionales que no se ve aquí en nuestro país ahorita actualmente con este gobierno. Dice, la noción descriptiva de política. Bueno, en la decisión descriptiva hay unanimidad en reconocer e incluir su aspecto institucional. Se trata de la decisión de una autoridad legítima adoptada dentro de su campo legítimo de jurisdicción y conforme a procedimientos legalmente establecidos, vinculante para todos los ciudadanos de la asociación y que se expresa en varias formas como leyes, sentencias, actos administrativos. Bueno, pues pues como se dice que el concepto resulta de una construcción, más bien, de una construcción que selecciona, destaca, articula e integra ciertos elementos de su proceso observable. Un concepto no es algo que directamente se ofrece en la experiencia, sino una construcción de datos de experiencia a partir de perspectivas teóricas y aún valorativas. También la política pues no es un fenómeno que se autodefina, sino una categoría analítica.
Es el análisis el que identifica su contenido, no los dichos del decisor de la política, ni las piezas de la legislación o de la administración. Pues la noción descriptiva de la política no existe no por intuición, sino por interrogación de los fenómenos políticos. Bueno, dice, una mirada a las definiciones de los diccionarios de ciencia política arroja los siguientes componentes comunes. Son 4 apartados, es el A, B, C y D. El A es el institucional, es el que elabora y decide, que está dentro de un marco de su competencia, un marco jurídico y es colectivamente vinculante. El institucional es ese. Ahora vamos con el B, que es decisorio, que habla sobre las decisiones de elecciones de fines o medios de largo o corto alcance. Esto es más para dar respuesta a problemas y necesidades. Este es el decisorio. El C es el comportamental, implica la acción o la inacción, el hacer o no hacer. Pero una política es sobre todo un curso de acción y no solo una decisión singular. El comportamental es de la persona, es la acción o no la acción, ya está en él. La causal son los productos de acciones que tienen efectos en el sistema político social. ¿Cuáles son estos? Estos serían como reglamentos y programas gubernamentales considerados individualmente o en su conjunto. Y puede tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, etcétera, entre más. El concepto teórico de política. Bueno, pues aquí para sacar el concepto teórico de política, el investigador, el concepto va a depender del cuerpo teórico desde el cual el investigador analista, construya sus conceptos, hipótesis y procedimientos de prueba. ¿Cuál es el cuerpo teórico? Va a sacar la definición dependiendo del bloque en el poder, corporativos o pluralistas, tradicional o modernizante. Bueno, aunque se sabe que el curso intencional de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés es política. Aquí ya venimos con la búsqueda de poderes. Dice que la búsqueda de mayor poder por parte de algunos actores, la configuración estable o efímera de relaciones de poder entre ellas, el posible conflicto o la concertación son todas conductas que obedecen al cálculo y expectación de las utilidades que el poder público y sus productos, las políticas, pueden ofrecer en un determinado campo de interés. Bueno, pues aquí pues ahora sí que se dice que la competencia por llegar al gobierno persigue intencionalmente el objetivo de poseer o aumentar la capacidad de conseguir mayores y más permanentes conveniencias y provechos de quien esté al poder y a cargo. También hablaba de, de unas arenas, pues, que las arenas de políticas o actividad gubernamental constituyen, bueno, más bien las áreas de políticas o de actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder. Pues, ¿qué son las arenas? Pues, según el texto dice que las compara como si las políticas fueran arenas. Hay que identificar estas arenas y formular hipótesis sobre su composición, dinámica y desempeño. Lowy las clasifica conforme a los impactos de costos y beneficios que los grupos de interés esperan de una política determinada. A él debemos la clasificación canónica de las políticas regulatorias, distributivas y redistributivas.
¿Qué es una política qué es una política distributiva? Bueno, es una arena relativamente pacífica que se caracteriza por cuestiones no rivales susceptibles de ser tratadas con recursos públicos, siempre divisibles, siempre la transparencia. Esta es la pacífica. En ella tienen lugar acuerdos particulares de apoyo recíproco entre demandantes no antagónicos. Regulatoria, en cambio, es una arena de conflicto y negociación entre grupos de poder que el pluralismo explica muy bien. Se trata de una arena relativamente turbulenta de intereses exclusivos y contrapuestos de grupo. Aquí ya está hablando más de que se mueven en torno de una misma cuestión y que se ven obligados a coaliciones y transacciones de recíproca concesión, por cuanto la eventual solución no puede favorecer de igual manera de las partes involucradas. Aquí ya habla más de, pues ahora sí que de, de negociación. Ya esta ya es más de negociación y esta ya habla, se hace semejanza a la clásica lucha de clases del marxismo. Dice que la redistributiva es la más audaz y radical, que aborda las cuestiones agudísimas de las relaciones de propiedad, poder y prestigio social establecidas. Tiende a ser lógicamente la arena más tensa y frontalmente conflictiva. Estos cuentan con asociaciones de civiles políticos poderosos a la defensa de sus intereses vitales. Ok, todo esto tiene su lugar institucional o jurisdiccional o jurisdicción, perdón, de la autoridad formal. En el que se enfrentan estos poderes e intereses son las oficinas administrativas del Ejecutivo, las comisiones del Congreso para las políticas arenas distributivas, el Pleno del Congreso para las regulatorias y el Poder Ejecutivo en negociación con organizaciones sociales fundamentales para las redistributivas. Las redistributivas, el Ejecutivo es el que la lleva, por es el que hace las negociaciones según estas. Y es todo por mi parte. La hechura de las políticas. Cualquier política de decidir en un momento dado tiene precedentes cognitivos, memorias, experiencias. Cuenta también con un conocimiento que éste le permite saber cuáles son las acciones que produjeron ciertas consecuencias y en cuáles circunstancias. El hecho de que para la toma de decisiones se comparen nada más las opciones políticas que se separan al margen de las políticas actualmente que se encuentran en operación, estas le permitan calcular razonablemente las consecuencias de las nuevas opciones y reducir sus probabilidades de error y también reducir el error del fracaso. El incrementalismo. Las características del modelo incrementalista se caracterizan por la contingencia y las imperfecciones del acontecer real han llevado a proponer la expresión incrementalismo desarticulado. Decisiones mediante movimientos pequeños o incrementales en relación con problemas específicos antes que un programa completo de reformas. Se plantean dos tipos de hipótesis principales en la decisión instrumental: una política que repite cambios anteriores y un cambio único e irrepetible que en su momento fue considerado como una modificación política menor. Las limitaciones del modelo incrementalista son hacer políticas en forma incremental es esencialmente irremediable. Se concentrará en cambios pequeños en las políticas existentes más que en grandes políticas futuras. Diseñar políticas es un proceso en serie, hay que regresar a los problemas en la medida que se corrigen los errores y se desarrollan nuevas líneas de ataque. Las críticas al modelo incrementalista como modelo de análisis y decisiones no se hicieron esperar.
ya que no solo fue considerado una renuncia a la racionalidad en la toma de decisiones públicas, sino también una legitimación conservadora del balance de poder existente en una sociedad. Decidir en el margen con pequeños y apresurados cambios significaba no solamente cortar con la innovación, sino también cerrar los ojos ante los problemas públicos agudos y de una manera u otra atacar los síntomas y no las causas. Interacción. En muchas áreas de la vida y del gobierno, la interacción toma el lugar del análisis y la solución de los problemas. Por ejemplo, como en las sociedades occidentales contemporáneas, la interacción de mercado entre estos individuos en la compra y la venta resuelven el problema de cómo y dónde asignar los recursos a la nación. Nadie necesita en este caso ponerse a analizar el problema en contraste, ya que solo se va dando este análisis. Decir que la interacción es una alternativa al análisis no es algo sencillo a primera vista. Las interacciones por sí mismas frecuentemente resuelven o aminoran los problemas. Las interacciones establecen o hacen las políticas, ya que éstas fluyen de manera natural. En tanto proceso de solución de problemas y elaboración de políticas, las interacciones son una alternativa al análisis. Análisis. El trabajo del analista es producir evidencias y argumentos persuasivos a favor de una decisión si es que se trata de políticas que han desarrollado la comunidad política, no solo para buscar buenas ideas de los expertos sobre futuros sociales posibles, de que estos análisis pudieran afectar a la sociedad. El análisis convencional puede operar tal vez bajo el supuesto de que un pequeño círculo de hombres deciden por sí mismos las políticas públicas y que procede a asesorarlo científicamente este analista. Pero lo más probable en las democracias activas es que el proceso decisivo sea más complejo, abierto y controvertido. Por lo que para llegar a decidir una política, sobre todo para desarrollarla operativamente y con eficiencia, se exigirá contrastar posiciones y compatibilizar diferencias mediante un intenso proceso de persuasión que depure y acerque a los puntos de vista factuales o valorativos de los diversos interesados y competidores. Norma de análisis. La norma del análisis sería armar y examinar opciones de acción que según el problema a tratar incluyan y jerarquicen los varios aspectos legales, políticos, organizacionales, económicos, administrativos. Tomando en cuenta de esta manera, es un sistema que en sus respectivas características y restricciones, sin importar en lo que varía de esta, no puedan ser expresados en términos cuantitativos ni ser modelísticamente procesados. Obviamente, las limitaciones con las que una política choca tampoco deben ser considerados como fatalidades insuperables. En muchos aspectos de la política, la estrategia de acción colectiva es lo que permite que una sociedad pueda recorrer las fronteras socialmente posible al remover progresivamente obstáculos, ataduras del pensar que tiene esta sociedad y de tener una mejor